Buenos días, mi gente maravillosa de Javeriana Estéreo Cali, amigos hermosos que están desperdigados por todo el mundo. Me encanta usar verbos raros. Qué rico estar con ustedes. Esta es una transmisión especial que yo hago para el programa La Franja con Oscar López en Cali, y yo transmito desde mi balcón en Barcelona. Es una dicha, y además es una dicha verlos a todos ustedes que me acompañan desde cerquita. Me tomo el cafecito junto a cada uno de ustedes. Bueno, pues resulta que como había empezado el lunes, el tema de la magia del orden, pero también la magia del desorden, hoy nos vamos para una segunda parte, porque resulta que el tema es absolutamente apasionante. Da ya hasta para una tercera, pero ya después me da miedo que se nos desarrolle una neurosis, ¿no? Una obsesión compulsiva por tanto orden, así que dejémosla por ahora por acá. Si quieren ver la primera parte, está en mi canal de YouTube, Daniela Bioni, está de primeritas, y también está en la playlist que se llama Bienestar. Cuando yo termino los programas en estas transmisiones en directo desde Cali, desde mi Instagram y desde mi Facebook, después los bajo y los cuelgo en mi canal de YouTube. Así que ahí está todo lo que quieran volver a repetirse. Les agradezco que pasen por ahí. Bueno, entonces ordenémonos, porque el programa de hoy, como les prometí el lunes, es todavía más interesante porque encontré unos temas fabulosos con respecto a este orden y a este desorden. Primero que todo, acordémonos de la definición de orden para poder empezar, que es nuestra forma de colocar, de poner, de ubicar algo o alguien o una circunstancia en un espacio o a lo largo del tiempo. Que es interesante, que resulta que cada persona tiene su propia manera de organizar, su propia manera de clasificar. Cada persona va creando sus patrones de orden para, por ejemplo, guardar las cosas. Entonces, hay personas que lo hacen por orden alfabético, hay personas que lo hacen por orden de estatura. Nosotros, los que somos más estéticos, pues nos encanta por colores. Yo no sé si a ustedes les pasa, me parece divertidísima la gente que tiene patrones raros, ¿no? Cuando van haciendo las cosas en diferentes tamaños o tienen órdenes desordenados, pues resulta muy interesante, porque cada búsqueda de orden realmente es, primero, una expresión de cada uno de nosotros, y segundo, pues una manera que cada uno se va inventando para poder vivir mejor, para que su vida funcione de una manera mejor. Cuánta gente linda que veo conectada, qué ilusión. Entonces, hablando de este orden, evidentemente, si nosotros trazamos una línea, no, pues vamos a encontrar en un polo, vamos a tener el orden, y del otro lado vamos a tener el caos. Acordémonos de todas nuestras teorías de física cuántica y etcétera, etcétera, donde resulta que al final las paralelas se tocan, ¿no? Pero bueno, a veces por ahí dicen que la dualidad es mental. Pero quedémonos en estas leyes terrestres, planetarias, y de un lado pues está el excesivo orden y del otro lado pues está el excesivo desorden. Y dentro de esta línea pues cabe de todo. Cabe la gente que es súper meticulosa, la gente perfeccionista, la gente ordenada, la gente más o menos ordenada, y de ahí en adelante empiezan los desórdenes que yo hablaba la vez pasada, como por ejemplo el desorden ortodoxo, que es el escritorio de Albert Einstein, ¿no? Parece que Jobs tenía un escritorio parecido, que son estas personas que aparentemente tienen un caos, pero que ya saben exactamente dónde encontrar lo que están buscando. Y si lo encuentran, quiere decir que no son desordenadas, son laterales, divergentes, pero este es un orden distinto. Y bueno, del otro lado, evidentemente, tenemos el caos, donde ya es, como digo yo coloquialmente, es un despelote. Por no usar palabrotas, los argentinos le dicen un quilombo. Entonces, entre una categoría y la otra, entre un polo y el otro, es donde uno se va moviendo y donde uno se va definiendo y se va dando cuenta a dónde le resulta cómodo, a dónde le resulta bien estar, para tener bienestar. Acudimos un poquito al Feng Shui, la vez pasada que yo hablaba de María Kondo, que sacaba una cantidad de postulados, de los cuales el Feng Shui nos recomienda. El Feng Shui tiene bastante razón. Es decir, hay que reconocer que así como tiene cositas que no le parecen un poquito jaladas de los pelos, hay otras cosas que son realmente válidas, ¿no? Este mapa
bagua que uno pone con la espalda a la puerta principal de la casa y uno va mirando en cada zona que hay y cómo tenerlas de una manera fluida, que la energía no se atore, pues yo creo que mal no puede hacer. Como todo en la vida, la cuestión es que uno no se vuelva obsesivo, ¿no? Y que reparta este saber entre varias disciplinas. El problema a veces es cuando uno se queda atorado en un solo saber, se vuelve obsesivo y deja de ver otras verdades. Pero el Feng Shui suelta cosas muy, muy, muy bonitas. Recordemos que es un antiguo sistema filosófico chino que está basado en el taoísmo y que ellos sí recomiendan, oiga, pilas con el entorno, no es tan superficial como parece, porque si usted logra crear un entorno positivo, agradable, cálido, armónico, pues usted se va a sentir mejor. Y si usted se siente mejor, pues evidentemente su vida va a fluir de una manera más armónica. Para ellos la palabra clave es armonía. Investigando, llegué a mi adorada Luisa Hay, que también tiene unas perlas absolutamente espectaculares. Y miren qué cosa tan interesante, porque esta mujer Hay tan linda, que nos inspiró tanto con libros tan poderosos, ella siempre va a las emociones, ¿no? Ella es una gran promotora de esta inteligencia emocional antes de que se pusiera de moda el término y todo lo demás. Y ella nos dice, oiga, miren dónde tienen el desorden, revisen su casa y miren específicamente cuál es la zona más desordenada de todas, porque ahí hay una clave semiótica que uno puede interpretar, puede decodificar para encontrar exactamente qué cosita de la vida uno tendría que estar revisando con más profundidad. Miren qué bonito. Por ejemplo, ella dice, si uno acumula en la entrada de la casa, está teniendo conflicto con las demás personas. Tiene problema, es como si uno pusiera una barrera para que las demás personas no tuvieran acceso a uno. Y me puso a pensar en estas otras teorías físicas que hablan, por ejemplo, de la acumulación de grasa, que dicen donde uno acumula grasa es donde también uno está alejando a las otras personas para que no se acerquen. Si el desorden se acumula en el pasillo, en el corredor, pues resulta que uno puede tener problemas de expresión, de comunicación, no saber cómo generar ese túnel, ese canal, ese pasillo con el cual yo contacto con la otra persona. No es tan loco lo que dice. Evidentemente, el desorden por excelencia humano en el armario, en el closet, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hay una buena gestión de las emociones. Quiere decir que yo dentro de mí tengo un zaperoco, dentro de mí tengo un relajo de emociones y ¿qué hago? ¡Pum! Las meto allá adentro y cierro la puerta y pongo la espalda para que no se vaya a salir nada, ¿no? Y de alguna manera, fíjense que sí funciona así. Muchas veces eso es lo que nosotros terminamos haciendo cuando sentimos algo que no queremos que salga. Esta me pareció muy linda. Cuando hay desorden en la cocina, cuando hay desorden en la cocina puede haber algún resentimiento. No, es donde se ve más la fragilidad que uno lleva por dentro. Y si nos ponemos a pensar en la analogía, ¿qué se hace en la cocina? Pues se cocina a fuego lento, hay calor, se transforman las cosas y por lo tanto, si hay un sentimiento que yo no he logrado trabajar bien, pues evidentemente ahí se me está cocinando un resentimiento, se me está cocinando algo que me va a hacer daño a mí por dentro. El escritorio, para los que trabajamos con escritorio, ¿no? El escritorio, pues evidentemente tiene que ver con la proyección profesional de uno, ¿no? Con la proyección de la inteligencia, de las facultades, de los talentos, y pues claro, ¿qué toca? Pues toca las frustraciones, no las cosas cuando salen como yo quiero, salen como yo no quiero, y por lo tanto van directamente a trabajar el control. Cuando se me va la mano controlando o cuando pierdo completamente el control y mi vida alrededor es un caos. Detrás de las puertas es el miedo a no ser aceptado, en ese sentido, entonces yo me escondo ahí detrás de la puerta, escondo cosas detrás de la puerta para que no se den cuenta que ahí están, creo yo. Y me encantó esta, debajo del sofá. Cuando pongo las cosas debajo del sofá, es que
Para mí es súper importante lo que dirán los demás. Desde mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi familia, mi prima, mi tío, mi no sé qué, hasta el resto de la gente. Entonces yo más o menos debajo del sofá meto las cosas que quiero que pasen desapercibidas. Y para terminar, interesante, porque esto obviamente todo está conectado con todo, ¿no? Esto nos une a la teoría del Feng Shui, que es en el cuarto de San Alejo, en la bodega, en italiano el ripostillo. Cuando uno mete esas cosas por allá lejos, ¿no? En la gente que tiene garaje, adentro del garaje tiene un cuartico, pues resulta que estas personas todavía no se han desprendido del pasado. Y es importante que, sobre todo en esos cuarticos, miren un poquito dónde se están quedando atorados, cuánta cosita vieja que ya no sirve para nada, o cuánta cosita nueva que le puede servir a otras personas. Uno la tiene ahí archivada y resulta que eso le está obstruyendo la fluidez de su energía. Como siempre, como decía la vez pasada también con el tema de Maricondo, que ella no lo trata mucho, para mí es fundamental y esto me parece que tocaría agregarlo a esta teoría del orden, de la magia del orden, es que por favor seamos solidarios, no nos olvidemos de los demás. Es importante también mover las cosas, no solamente para que la energía no se nos quede atorada a nosotros, sino para ayudar a otras personas que necesitarían de eso, para que su energía también se le moviera. Yo qué sé, una persona que está pasando por un momento difícil, yo le doy una chaqueta bonita, con esa chaqueta bonita, cuando vaya a una entrevista de trabajo, pues se va a ver más bonita. Partidaria yo de regalar. A mí ese tema de vende por 5 euros, vende por 10 euros, por 30.000 pesitos, por no sé qué, a mí me parece chichipato. Realmente yo sí pienso que para que la vida se mueva de una manera más poderosa hay que regalar, porque así como uno regala, de la misma manera recibe. El lenguaje que yo decida hablar es el lenguaje con el cual los demás me van a hablar también a mí. Así que yo soy una gran patrocinadora de la generosidad desmedida. Entonces, cosa interesante que encontré que les va a encantar a partir de un artículo que mi amigo Agustín Villamarín colgó, que me fascinó, es, imagínense que hay un monje zen, siempre estos orientales que llegan a cosas grandiosas, ¿no? También los occidentales, pero este monje zen que se llama, me perdonan mi japonés, Shoukei Matsumoto, sobre todo en Facebook se puede leer al revés, mi gente de Instagram le toca sacar sus cualidades de Leonardo da Vinci para leerlo al revés. Este monje zen, Matsumoto, escribió un libro súper bonito que se llama Guía del Monje para la limpieza del hogar y de la mente. Fantástico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas como yo al principio pensé que yo era la loca, era la compulsiva, y después cuando empecé a comentarlo con gente, sobre todo creativa, me empecé a dar cuenta que yo no estaba sola en el proyecto. Y resulta que yo, antes de empezar a trabajar todos los días, yo hago un momentico de oficio, hago un ratico de ordenar alguna cosita, doblar no sé qué, uno pone la lavadora, sobre todo la gente cuando tenemos que estar dentro de la casa, que salta uno de viva a chacha, de chacha a diva, y está uno todo el tiempo saltando de lo divino a lo profano, hay que ordenarse. Entonces, claro, en el cronograma de la mañana, yo empiezo siempre arreglando alguna cosita, y ahí yo me voy centrando, tengo mi cabeza puesta en lo que estoy haciendo y voy empezando a ponerme en modo concentración y después me siento y tácate, me fluye. Pues señoras y señores, les tengo una excelente noticia. Mi amiga Ana Cristina el otro día me contaba que hacía lo mismo. Resulta que este monje zen está recomendando eso, nada más y nada menos. Miren, ellos como le ponen a todo un nombre maravilloso, ellos lo llaman el Soji, S-O-J-I, el Soji. Pues ese es momento de la mañana, que dura más o menos unos 20 minuticos, para hacer una tarea del hogar específica. No, esto es recomendado por este monje zen. Y esta tarea sirve para contemplar, sirve para meditar, es una meditación activa, es decir, es una de las actividades que el mindfulness puede perfectamente sugerir y que sirve para abstraerse de cualquier otra acción que estoy realizando. Tan me enfoco ahí
Yo cojo mi trapero, cojo mi fregona y en ese momento me enfoco y después ya estoy centrado. Miren que la película Karate Kid, que todos vimos, primera parte, segunda parte, todas las partes, versiones nuevas, no sé cuándo, miren de verdad como una de los ejercicios que el gurú propone, ¿no? Es esa. A través de eso también yo voy disciplinando mi mente, porque la disciplina es importante. Entonces, hay que convertir esa tarea fastidiosa en un momento de reflexión. Y de pronto diciendo esto también es bonito porque nos ayuda a encontrar un sentido a tantas cosas que a veces nos dan pereza. Resulta que si las hacemos con otro significado, resulta que de pronto pueden ser mucho más sanas, más positivas de lo que nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, a mí que no me gusta planchar, pero evidentemente si uno se pone y pone toda su atención ahí, sí le pasa algo muy interesante a la mente. Así que quedémonos con esta buena propuesta de este monje zen. El libro se llama Guía del monje para la limpieza del hogar y de la mente. Vean qué bonito estas analogías que logran hacer los japoneses. Él dice que barrer el polvo es como remover los deseos terrenales y que fregar la suciedad, trapear el suelo, es liberarnos de ataduras. Es decir, pueden ser símbolos que hay detrás, que si uno se fija, es cierto que cuando uno termina de hacer algo que tiene que ver con el orden y con la higiene, después se siente más ligero. Él dice que hay que quitar el polvo de la casa de manera relajada y consciente, como habría que hacerlo con el espíritu. Es decir, es una manera mundana de iluminarse. Así que me parece muy linda esta reflexión que nos hace él, porque me va acercando a una de las cosas a las que yo quería llegar antes de terminar este especial de orden y desorden, y es que realmente no podemos hablar de desorden afuera sin hablar de desorden de adentro. De alguna manera hay que reconocer que la realidad que me rodea, todo mi entorno, yo lo he creado. Todo lo que yo he atraído alrededor mío, yo lo he hecho, ha sido mi responsabilidad, ha sido mi creación. Entonces, si yo no me ordeno internamente, pues ese caos se me va a salir afuera, se me va a ver afuera por mucho que yo intente disimularlo. Cuando uno ve a una persona afuera que se le están cayendo las cosas, que tiran el sofá, la chaqueta, que se le va armando una pila de ropa encima de la cama, no, todas estas cosas, por ejemplo, el armario de la cocina, es la gente que es muy desordenada, mezcla todo y compra repetido 3 veces y entonces después ni le sirve al planeta, ni le está sentando bien a su economía familiar y termina con una cantidad de cosas repetidas, con una cantidad de cosas podridas. Realmente hoy en día no podemos darnos el lujo de vivir así. Tenemos que pensar en nosotros y en el entorno. Si se le está viendo algo repetido, sáquelo y se lo regala a alguien antes de que se le pudra. Entonces, fundamental, trabajarle al orden de la cabeza, empezar por ahí. Y por eso es que como maestra de creatividad me gusta tanto desarrollar estos ejercicios, estas cosas que hacen que yo siempre se despierta. ¿Cómo se le nota a una persona cuando uno investiga? ¿Cómo se le nota a una persona cuando uno lee? ¿Cómo se le nota a una persona cuando tiene que acordarse de algo y se le va? ¿Por qué? Porque ha perdido la ruta para llegar a ese archivo cerebral donde está guardada esta información, porque la tiene guardada, pero resulta que la sinapsis, el caminito, como hace tiempo no lo usa, se le está durmiendo. Y ahí sí está en manos de uno y solo de uno volver nuevamente a despertarlo. Entonces, caos y orden en la mente. Miren qué cosa tan interesante. Resulta que cuando una cosa me genera mucha presión, cuando una cosa es que yo me declaro que yo no puedo con eso, que me quedó grande, qué cosa tan difícil, qué cosa tan complicada, es que yo no entiendo eso, miren que hay un mecanismo humano de dejar, y es, no, yo no puedo con eso, yo no lo entendí, yo dejo ahí. Y el dejo ahí, más otro dejo ahí, más otro dejo ahí, ¿qué va haciendo? Va acumulando desorden, porque son cosas que yo tenía que resolver,
tenía que entender, ¿no? Tenía que desanudar, por ejemplo, y yo lo hice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la mayor parte de la gente hiper desordenada? Pues que va acumulando, va dejando, y cuando se da cuenta, ya la cosa se le hizo muy grande y ya no sabe por dónde volver a comenzar. Es, por ejemplo, para poner un ejemplo parecido, es la persona que se engorda 1 kilo, se engorda 3, se engorda 10, y si no toma medidas al respecto rápidamente, cuando viene a ver, tiene 50 kilos para adelgazar y ya dejé ahí porque ya no sé por dónde empezar. Entonces, este es un mecanismo que tengo que estar mirando siempre. Si yo no he desarrollado dentro de mí esa actitud de renuncia, ¿en qué momento yo renuncio? Porque no puedo darme el lujo de renunciar. Es decir, mientras yo esté viva, yo tengo un compromiso con mi ser, tengo que tratar de vivir con la mejor calidad posible, a lo cual yo tengo que intentar resolver las cosas que me corresponde resolver. Son mi responsabilidad en mi vida. Otra cosa importante, cuando yo no tengo las ideas claras, por ejemplo, en el amor se ve muchísimo ahora en nuestras generaciones de gente de 30 y muchos, 40 y muchos, 50 y muchos, 70 y muchos, ¿no? Que se separan y quieren volver a rehacer su vida, ¿no? Y empiezan a vivir un zaperoco con 5 personas al mismo tiempo, no saben qué escoger, no saben para dónde ir, porque realmente adentro todavía no le han trabajado al tema de la claridad. ¿Qué quiero yo para atraer eso a mi vida? Y esto pasa también evidentemente con el trabajo. Es que a mí cualquier trabajo me da bien, yo lo que quiero es no morirme de hambre. No, usted no quiere no morirse de hambre, usted quiere realizar. Esto hace parte de nuestra misión en la vida. Quiere realizarse, quiere ser útil a los demás, quiere servir, tiene que hacer que este planeta sea mejor, y todo eso también gira en torno al trabajo. Entonces hay que tener claridad. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿En qué la quiero encauzar? ¿A qué se la quiero dedicar? ¿No? Entonces, este tema de la claridad es importante porque me obliga de alguna manera también a que yo me vuelva más ordenado adentro, a que yo aprenda a seleccionar, aprenda a escoger, aprenda a mezclar, como la comida, como la alquimia, ¿no? De la manera que yo mezcle las cosas también me va a dar cierto resultado. Y la clasificación. Si algo la Marie Kondo decía de sus reglas, para mí la más importante de todas es aprende a ordenar clasificando, ¿no? Es tan importante, no por espacio, sino por clasificación. No es que yo cojo un cajón y en ese cajón entonces una medicina va por acá, las curitas, las tiritas van por este lado, en este lado pongo los papelitos y aquí pongo la tijera. No, clasificar es por tema. Entonces es importante hacer una zona de salud, hacer una zona de papeles, una zona donde estén la ropa interior. Pues lo mismo habría que intentar hacer en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a buscar esa información, tengo que encontrarla. Estoy hablando de todos los niveles porque somos multidimensionales. La gente creativa es la que a mí me encanta porque esto ha sido todo un tema para los que hemos nacido con esta característica, ¿no? Muy duro que nos han dado a veces. Resulta que hay una psicóloga que se llama Katherine Voss, de pequeña, OHS, de la Universidad de Minnesota, que dice que sí, efectivamente, la gente muy creativa tiene la tendencia a ser desordenada. Pero resulta que no es exactamente desorden. Ojo al dato. La gente creativa lo que pasa es que tiene que pensar fuera de la línea, tiene que pensar de manera lateral. Nos tenemos que salir de la divergencia, porque nos tenemos que ir por la convergencia, porque si no, no nos sale ninguna idea creativa, ¿no? Nos sale lo que ya está hecho. Entonces, por eso es que uno sí necesita un poco de desorden. ¿Qué digo yo con mis alumnos? Por ejemplo, yo trabajo con gente de todas las edades, literalmente trabajo con niños de 3 años hasta llegar a personas maravillosas de 103. ¿Qué pasa con ellas? Para mí no es un tema de desorden, es un tema de oferta. Yo tengo que facilitarle toda una serie de posibilidades para que cuando ellos estén en su labor creativa tengan las herramientas necesarias para realizar eso que quieren hacer. Entonces,
Por eso para mí no es que sea desorden, es que a veces se ven montículos porque pues está en la parte de la plastilina, la parte de las tijeras, la parte de las pinzas, la parte de la no sé qué, la parte de la no sé cuándo. Pero esto tiene también un rigor, porque fíjese que la mayor parte de la gente creativa sí sabe dónde encontrar. Entonces, importante este tema. Y la otra, también como maestra, como acompañadora en estos procesos de creatividad, lo hablo mucho con mi amiga Roberta Brinda, que trabaja en lo mismo, que es cómo irle enseñando a las personas a ir creando su propio orden. Yo te puedo contar cómo lo hago yo, cómo me funciona a mí. Si a ti te sirve, súper. Y si no te sirve, a partir de lo mío, recrea lo tuyo. Por ejemplo, Roberta me decía, mira, es muy común con la gente cuando tiene el vasito de agua al lado, que tiene que coger el pincelito y mojar, ¿cuántas veces no se les derrama el vasito? Y es cierto. Entonces, ¿qué hace ella? Ella le pone a los alumnos un poquito de cinta pegante debajo y lo deja fijo. ¿Y qué hago yo? Les enseño a no tenerlo nunca lejos, porque lejos toca hacer este movimiento larguísimo y gasto mucha energía, entonces me da pereza. A lo cual ese frasquito pegado, tenerlo cerquita. No tanto para que moje la hoja, pero sí para que el movimiento sea placentero. Entonces uno va desarrollando todas estas cosas y de esta manera va creando su propio orden. Es una maravilla. Y termino con, después de la gente creativa, me encontré otra palabra en japonés fantástica, se parece a sudoku, pero no es sudoku, es con T, TS, sundoku. Sundoku es el término que usan los japoneses para esa pila de libros que yo tengo en mi casa que no me he leído. Y esto es desorden. Es decir, hay que aprender a encontrar el justo equilibrio, porque sí, es un tema de oferta y de demanda, ¿no? Si yo estoy acumulando más de lo que mis capacidades pueden, pues se me está yendo la mano, entonces me volví un desordenado, en este caso un desordenado intelectual. Tengo que ser capaz de leerme los libros que me voy comprando. Y vuelvo a lo mismo de siempre. Yo sé que es a veces doloroso prestar cuando uno no le devuelve, pero hay que aprender a prestar, hay que aprender a compartir. Y muchas veces me leo algo y se lo paso a otra persona. Y bueno, mi gente bella, como pueden ver, el tema del orden y el desorden da para mucho. Repaso solamente lo de la vez pasada cuando hablaba del amor y del enamoramiento. ¿Cuántas veces es necesario desordenarse? Porque si uno no se desordena, pues es imposible que uno conecte con la otra persona dentro del orden. Ok, vamos a sacar un papelito los dos. Bueno, vamos a enamorarnos. Uno, primero, tal cosa. Dos, tal otra. Tres, tal otra. Va a ser que no. Va a ser que el amor no funciona así. Entonces, hay ciertas emociones que sí tienen que ser vividas desde el fluir, desde el dejarse llevar y desde el desordenémonos a ver qué pasa. Escríbanme, cuéntenme más cosas. Me encanta leerlos. No se imaginan lo que me divierte, lo que crezco, lo que me retroalimento y lo que les agradezco. Soy Daniela Violi. Esta es la segunda parte del especial La magia del orden y el desorden. Y todos los segmentos están disponibles en mi canal de YouTube, Daniela Violi.